No todo el mundo reencarna. Esta es la razón según Chico Xavier. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas almas parecen desaparecer por completo, mientras otras regresan una y otra vez a esta tierra? Dicen que todos volvemos, que todos reencarnamos, que la vida es un ciclo interminable de partidas y regresos. Pero ¿y si te dijera que eso no es del todo cierto? ¿Y si algunas almas simplemente dejan de volver? Según los escritos mediúmnicos de Chico Xavier, no todas las almas tienen el mismo destino tras la muerte física. Hay quienes cruzan al otro lado y continúan su evolución en mundos más elevados. Y hay quienes se estancan, se disuelven, se pierden en la densidad de su propia vibración. La reencarnación no es un derecho garantizado, es una posibilidad, un permiso espiritual, un llamado del alma. Y también, una respuesta del universo a ese llamado. Chico Xavier lo explicó de forma clara en varios mensajes canalizados. El alma que se niega a amar, que traiciona la ley de progreso, que se apega con violencia a las pasiones más bajas, puede perder la oportunidad de regresar. Piénsalo por un momento. Si la vida fuera una escuela, no todos los alumnos avanzan de curso, algunos repiten, otros desertan y unos pocos son expulsados. Pero incluso aquellos que no regresan, no son condenados. Simplemente entran en otra forma de existencia, una forma que no siempre es humana. Hay almas que al no poder encarnar nuevamente en cuerpos físicos, permanecen atrapadas en zonas espirituales densas, vagando como sombras, reviviendo sus culpas, sin forma, sin dirección, con una identidad que se disuelve lentamente, como una vela que se apaga sin haber iluminado a nadie. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué hace que un alma no reencarne? ¿Es castigo? ¿Es justicia? ¿O es simplemente el resultado de sus propias elecciones? Aquí es donde la filosofía y la espiritualidad se abrazan. Nietzsche decía que el alma humana podía destruirse a sí misma si renegaba constantemente de su sentido más elevado. Jung, por su parte, advertía que cuando una persona se desconecta demasiado de su sí mismo, esa parte divina e interior, corre el riesgo de perder su integridad espiritual. Y eso también puede pasar después de la muerte. El alma no es un objeto inmortal por defecto, es un campo energético en evolución, un núcleo consciente que necesita alimentarse de amor, verdad y propósito para permanecer íntegro a través del tiempo. Cuando una alma elige por demasiado tiempo el ego, la crueldad, el odio o el vacío, empieza a fragmentarse, pierde densidad, pierde estructura, y llega un punto en el que ya no hay cuerpo que la reciba. No todo el mundo reencarna, porque no todo el mundo está dispuesto a transformarse, y eso nos lleva a una segunda revelación. Hay quienes no reencarnan porque ya no lo necesitan. ¿Te gustaría entender la diferencia? Almas que no regresan porque ya no lo necesitan. No todo el mundo reencarna, y algunos no lo hacen, no porque estén perdidos, sino porque ya encontraron lo que vinieron a buscar. Chico Xavier hablaba de ellos con un tono reverente. Almas luminosas, seres que tras muchas encarnaciones alcanzaron un grado de elevación que las libera del ciclo de nacimientos y muertes. Almas que ya no necesitan el cuerpo, porque ya encarnaron el espíritu en su totalidad. Estas almas no desaparecen, tampoco se diluyen, ellas trascienden. Viven en planos de conciencia tan sutiles que sus vibraciones ya no son compatibles con la densidad de este mundo. No tienen cuerpo, pero tampoco lo necesitan. No buscan aprender, sino servir. No vienen a reparar, sino a guiar. Muchos las sienten en sueños, otros las ven en visiones, algunos afirman escucharlas en medio del silencio, como si una brisa interior susurrara desde otro plano. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, dejó claro que la reencarnación no es infinita, es un proceso, y todo proceso tiene un fin. El alma, al adquirir sabiduría, amor y desapego, ya no necesita regresar a la carne. Se convierte en lo que algunos llaman espíritu guía, otros ángel,
y algunos simplemente lo nombran como presencia. Estas almas pueden acompañarnos, inspirarnos, salvarnos de peligros invisibles, pero nunca más volverán a vivir el peso de la materia. Han hecho las paces con su historia, han cerrado el círculo. ¿Y qué diferencia a estas almas de aquellas que aún deben regresar? La respuesta no está en lo externo, no en sus actos visibles, sino en su transformación interior. Una persona puede vivir humildemente, en silencio, sin grandes logros, y aún así alcanzar una evolución espiritual inmensa. ¿Por qué? Porque el alma no se mide por lo que logra en el mundo, sino por cuánto ama, cuánto perdona, cuánto comprende. Mientras sigamos atrapados en la necesidad de tener razón, de controlar, de poseer, de venganza o poder, el alma seguirá encarnando, porque el ego aún tiene que morir. Pero cuando renunciamos al ego, cuando aceptamos el dolor como parte del camino, cuando dejamos de buscar afuera lo que arde dentro, entonces algo cambia. Hay personas que pasan por esta vida sufriendo en silencio, cuidando de otros, renunciando, orando por quienes les hicieron daño. Y el mundo nunca sabrá su nombre. Pero el cielo los reconoce. Ellos no volverán, porque su misión ha sido cumplida. ¿Alguna vez sentiste que hay personas que simplemente irradian algo diferente? Como si su mirada te envolviera, como si su sola presencia calmara la tormenta. A veces esas personas no son humanas, a veces son almas, encarnadas por última vez. Almas en su despedida, última ronda, último cuerpo, última lágrima. Y cuando parten, no lo hacen con miedo, parten con una paz que desconcierta, porque saben que no volverán, y no porque estén siendo castigadas, sino porque han sido liberadas. La reencarnación no es una cárcel, es un regalo, una oportunidad para sanar, aprender y crecer. Pero también tiene una puerta de salida. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Estoy viviendo esta vida como si fuera una más? ¿O como si fuera la última? Muchos creen que van a tener infinitas oportunidades, que siempre habrá un mañana, otra vida, otra chance. Pero Chico Xavier advertía, a cada encarnación, el espíritu se enfrenta a mayores desafíos. Si rechaza aprender, el alma se fatiga. Y si se fatiga demasiado, puede detenerse. Y detenerse no siempre es liberación. Por eso, hoy más que nunca, es vital hacernos responsables de nuestra evolución. No esperes una señal, no esperes el fin. El momento es ahora, porque el alma que se reconoce a sí misma empieza a recordar su camino. Y al recordar elige vivir con conciencia. Muchos de los que hoy nos rodean volverán una vez más, otros están por despedirse y algunos ya se fueron, aunque aún caminen entre nosotros. ¿Y tú? ¿Ya comenzaste tu última encarnación o aún repites las mismas lecciones? El alma lo sabe, siempre lo ha sabido, solo necesita que el silencio te alcance para recordártelo. Cuando el alma se disuelve, los que ya no pueden volver, no todo el mundo reencarna. Y hay una tercera categoría que pocos se atreven a mirar, los que ya no pueden volver, no por elección, no por liberación, sino por pérdida de identidad espiritual. Chico Xavier habló de ellos en cartas poco conocidas, recibidas en silencios largos, donde la energía del otro lado era pesada, opaca, casi ausente. Almas que se negaron al amor una y otra vez, almas que eligieron el odio como doctrina, el orgullo como trono, el dolor como lenguaje, y al hacerlo rompieron su conexión con lo divino. Porque el alma, aunque inmortal por diseño, se debilita cuando deja de amar. Carl Jung decía que el alma que reprime su sombra sin integrarla se parte en dos. Y cuando se niega a sí misma durante muchas vidas, se fragmenta. Primero pierde la memoria, después el propósito y luego la forma. Estas almas existen, pero no viven. Vagan, buscan, sin saber qué. Sienten, sin poder nombrar.
En muchas tradiciones se les conoce como egregores rotos, espíritus, errantes o simplemente ausencias conscientes. No pueden reencarnar porque han perdido la coherencia que permite sostener un cuerpo. Su energía es inestable, distorsionada, peligrosa, y es ahí donde muchas experiencias de exorcismo encuentran su raíz. No en el demonio como figura mitológica, sino en la presencia real de una conciencia quebrada que intenta volver sin saber cómo. Estas almas no son malignas en esencia, son desorientadas. Son restos, tus fragmentos de lo que alguna vez fueron. Y buscan cuerpos, emociones humanas, vibraciones densas para anclarse, aunque sea por segundos. Por eso, hay lugares donde sientes frío sin explicación, sueños donde te persiguen, sombras sin rostro, personas que cambian drásticamente tras traumas profundos, como si alguien más habitara en ellas. Son puertas abiertas, y cuando una puerta se abre, algo entra. Por eso tantas tradiciones ancestrales insisten en el cuidado espiritual diario. No basta con proteger el cuerpo, ni siquiera basta con orar. Hay que recordar quién eres todos los días para no convertirte en uno de ellos, porque olvidar el alma es empezar a perderla. Muchos piensan que estas entidades solo aparecen en películas o leyendas, pero lo cierto es que sus rastros están en la vida diaria, en los niños que dejan de hablar tras ver algo que los adultos no ven, en los ataques de pánico nocturnos sin causa aparente, en los susurros que se sienten aunque nadie esté cerca, en las casas donde el tiempo no fluye y las plantas mueren sin razón. No todo es imaginación, hay memorias flotando, energías que no lograron regresar ni partir del todo, y el alma humana, si se descuida, puede convertirse en una de ellas. ¿Parece exagerado? Tal vez, pero si el alma fuera invulnerable, no habría necesidad de evolución, no habría llamados, no habría encarnaciones. El alma crece, o se marchita, avanza, o se estanca, y en ese estancamiento puede comenzar la disolución. Filosóficamente, Aristóteles decía que todo aquello que no cumple su función pierde su esencia, y si la función del alma es amar, aprender y conectar, una alma que solo odia, destruye y aísla, empieza a dejar de ser. En la visión de Chico Xavier, algunas almas se someten a largos periodos de reposo espiritual, como si fueran puestas en cuarentena energética. Otras simplemente se desvanecen, lentamente, en regiones que el espiritismo llama umbrales. Es allí donde el tiempo no existe, donde el alma escucha sus propios gritos repitiéndose sin cesar. No hay fuego, no hay castigo, solo eco. Y el eco más doloroso es el del alma que se olvidó de sí misma. ¿Puedes evitar ese destino? Sí, pero requiere atención, conciencia, cambio. No basta con ser bueno, hay que elegir evolucionar, hay que confrontar la sombra, no negarla, hay que respetar el alma de los demás para no herir la tuya, porque cada acto deja huella, cada emoción, cada pensamiento, cada omisión, moldea la vibración de tu ser. Y esa vibración es la que determina si vas a volver, si puedes volver, o si simplemente te vas desvaneciendo. En un mundo que anestesia el alma con placeres vacíos, necesitamos recordarla. Necesitamos volver a lo esencial, antes de que sea tarde, antes de que te olvides de quién eres. La elección del alma. Cuando reencarnar es una decisión consciente, no todo el mundo reencarna, y entre los que sí pueden, también están los que eligen no hacerlo. Sí, existen almas que, al llegar al plano espiritual, eligen esperar, eligen observar, eligen sostener su conciencia fuera del cuerpo, porque aún no encuentran un propósito claro para volver, o porque están discerniendo, sanando, despertando. Chico Xavier explicaba que la reencarnación no es automática. Cada alma, al desencarnar, es recibida por entidades superiores, guías, mentores, protectores espirituales que la ayudan a revisar su historia, sus actos, sus heridas,
también sus intenciones más profundas. No es un juicio, es una revisión amorosa pero penetrante. El alma se ve a sí misma, sin máscaras, sin excusas, y es allí, frente a la verdad de lo vivido, donde el alma elige volver, esperar o rendirse. Hay almas que al ver el daño que causaron piden volver de inmediato, con urgencia, con llanto, porque quieren reparar, quieren tener otra oportunidad de amar donde antes lastimaron. Otras, en cambio, entran en un estado de reflexión profunda, como un retiro espiritual cósmico, y allí permanecen décadas humanas, o siglos, porque no se sienten listas, porque aún están fragmentadas por la culpa, la rabia, el miedo, o porque saben que si vuelven sin haber sanado, repetirán el mismo patrón. También hay quienes eligen no volver porque confían en las generaciones venideras. Su misión ya no es encarnar, es inspirar, acompañar desde el plano invisible a quienes hoy caminan la tierra. Son esos susurros que sientes cuando estás solo, las ideas que llegan en medio de un silencio, las señales que te empujan a seguir, justo cuando pensabas rendirte. Nietzsche dijo una vez, el alma libre es aquella que no necesita cuerpo para dejar huella. Y tenía razón, no todo el trabajo espiritual se hace en carne. También hay quienes sirven desde el espíritu, y su energía se manifiesta a través de canciones, palabras, arte, intuiciones, descubrimientos, como si los hilos invisibles de lo divino pasaran por sus manos. Allan Kardec, en su codificación, preguntó a los espíritus superiores si un alma puede rechazar la reencarnación, y la respuesta fue clara. Puede hacerlo, pero con la conciencia de que estará postergando su evolución. La reencarnación es un medio, no un castigo. Entonces, ¿por qué algunas lo postergan? Porque el miedo sigue presente, porque aún hay heridas no cerradas, porque la vida humana duele. Volver significa enfrentarse a todo lo que evitaste. Significa tocar lo que antes negaste. Significa abrir el corazón en un mundo que constantemente intenta cerrarlo. Y no todas las almas se sienten listas para eso. Algunas almas incluso intentan negociar. Piden condiciones. Piden entornos más favorables. Piden volver cerca de quienes aman para ayudarlos o seguir aprendiendo junto a ellos. Y a veces, esas peticiones son concedidas. Otras veces, no todo depende de la vibración que el alma sostiene. Porque en el mundo espiritual no se negocia con palabras, se negocia con energía. La vibración del alma es su voz, su firma, su verdad. Y esa verdad no puede ocultarse, ni disfrazarse, ni mentirse. Por eso, cuando alguien desencarna con miedo, odio o apego, su alma habla ese idioma. Y es allí donde los guías espirituales necesitan intervenir con compasión, pero también con firmeza. Volver a la tierra no es castigo, es privilegio. En este plano aún puedes sentir, puedes tocar, puedes cambiar. Lo que, aquí sanas, resuena en dimensiones que la mente humana no alcanza a comprender. Por eso hay espíritus que claman por volver, y otros que prefieren permanecer en las sombras. Entonces, cuando pienses que esta vida es una carga, recuerda que millones de almas, en este momento, darían lo que fuera por tener un cuerpo, un segundo, una palabra, una oportunidad. Y tú la tienes. ¿Vas a aprovecharla o vas a dejarla pasar esperando otra? Porque puede que no venga, o puede que sí, pero con desafíos aún mayores. Como dijo Chico Xavier, cada encarnación trae consigo la posibilidad de liberación o de ruina. Todo depende de cómo vivas, de cómo ames y de si estás dispuesto a perdonarte. Cuando reencarnamos para otros, no para nosotros, no todo el mundo reencarna por evolución propia. Algunas almas lo hacen por amor. Sí, aunque parezca imposible, hay seres que ya no necesitan volver, pero eligen regresar para ayudar a otros, para sostener a una madre que vendrá rota, para ser el hijo que cambiará el destino de una familia,
para ser la pareja que despertará al otro, o incluso para ser la piedra en el zapato que empuja a alguien hacia Dios. Y esto lo dijo Chico Xavier con lágrimas en los ojos. El alma que ama profundamente no se resigna a ver a otro caer sin tenderle la mano, incluso si esa mano debe bajar al abismo para alcanzarlo. Estas almas no vuelven por karma, vuelven por misión. Son como antorchas que regresan al bosque oscuro para encender el camino de otros. En muchas tradiciones místicas se les conoce como bodhisattvas, almas voluntarias o espíritus de compasión, y no siempre nacen en cuna noble ni con talentos sobrenaturales. Muchas veces vienen en cuerpos enfermos. Viven vidas duras, mueren jóvenes, pero su paso por la tierra despierta a los dormidos. ¿Te has cruzado alguna vez con alguien que parecía tener un brillo inexplicable en los ojos? Alguien que aún en su silencio te hizo sentir visto, comprendido, abrazado. Quizá no eran de aquí, quizá ya eran libres, pero decidieron volver. Por ti, por alguien, por todos. Y eso también es una forma de amor. Amor que no necesita reconocimiento. Amor que no exige reciprocidad. Amor que sabe que sembrar es más importante que cosechar. Allan Kardec preguntó a los espíritus si los seres más evolucionados seguían encarnando. Y la respuesta fue asombrosa. Sí, pero no por necesidad, sino por caridad. Y esa palabra, tan desgastada por el uso humano, tiene en lo espiritual un poder profundo. Caridad es entrega total, sin expectativas. Es ofrecer luz, sabiendo que quizás nadie la vea. Es amar, sin ser amado. Hay almas que se ofrecen como hermanos, mayores, que vienen a equilibrar familias con energías caóticas, que vienen a morir jóvenes, para despertar a los que sobreviven, que vienen a sufrir en cuerpo, para enseñar a otros que el alma no se destruye con el dolor. Duele. Sí, esas vidas suelen estar marcadas por pruebas duras, pero ese dolor es un sacrificio consciente, no porque deban pagar algo, sino porque el amor, cuando es real, no evita el dolor ajeno, lo acompaña. Carl Jung decía que hay quienes bajan al inconsciente colectivo para rescatar a los fragmentados, y lo hacen al precio de ser incomprendidos, rechazados, atacados. Porque el amor verdadero no es cómodo, ni popular, ni reconocido. Es silencioso y eterno. Muchas de estas almas ni siquiera recuerdan su decisión, pero su corazón sí lo sabe. Desde pequeños sienten que no pertenecen, que hay algo que vinieron a hacer, pero no lo recuerdan del todo. Sienten una nostalgia por algo que no saben nombrar, una tristeza dulce, como si esperaran volver a casa, y sin embargo, permanecen. Aman, acompañan, transforman. No todo el mundo reencarna, y quienes vuelven por amor son los que más sufren en silencio, porque su alma ya no vibra con la violencia de este mundo, y aún así se quedan. Cuando veas a alguien que sonríe aunque esté cansado, que ayuda aunque no tenga fuerzas, que perdona aunque esté herido, no lo ignores. Estás frente a una de esas almas, una llama viva envuelta en piel. Quizá no volverá más, quizá esta fue su última encarnación y está dejando una huella, o justo delante de ti. ¿Vas a verla, vas a honrarla, o vas a seguir esperando señales del cielo sin reconocer las que ya están aquí? Porque a veces la presencia más divina es una persona común, en un momento común, haciendo algo simple, con amor. Y tú también puedes ser una de esas almas. No necesitas hacer milagros, solo estar presente, con el corazón abierto, con la intención pura. No sabes quién está observándote en silencio, ni cuántas almas decides salvar cada vez que eliges. Amar cuando era más fácil rendirse. El alma que se niega. Cuando el miedo a vivir bloquea el regreso, no todo el mundo reencarna. Y algunos, aunque podrían, simplemente se niegan a volver, porque hay algo más fuerte que el deseo de evolucionar, el miedo a repetir el dolor. Estas
Son almas que vivieron experiencias profundamente traumáticas, almas marcadas por guerras, abusos, traiciones, enfermedades, pérdidas devastadoras, y que al desencarnar llevan consigo un registro vibracional tan denso que al ver la posibilidad de volver, retroceden. Tiembla su luz, tiembla su memoria, tiembla su confianza en la vida. Chico Xavier escribió que algunas almas llegan al plano espiritual como si hubieran escapado de un naufragio, desorientadas, mudas, cerradas, y allí son acogidas en lo que los mentores llaman zonas de reconstrucción del alma, espacios vibracionales donde el espíritu no aprende, solo se reencuentra consigo mismo. A veces eso toma meses, otras veces siglos. No se les obliga a regresar, no se les presiona, porque el alma obligada, al encarnar, lleva consigo la semilla del rechazo. Y esa semilla crece en forma de enfermedades, depresiones, bloqueos, como si el cuerpo rechazara a quien lo habita. Por eso, estas almas son guiadas con paciencia, con amor, con símbolos, con música, aromas, memorias, todo para ayudarlas a recordar que vivir también puede ser bello. El alma que se niega a reencarnar no es perezosa, es herida profundamente, y como un animal asustado se esconde de la luz, aunque la desee. En los registros espiritistas hay miles de casos documentados de espíritus que tardaron muchas generaciones en volver. Algunos incluso observaron cómo sus descendientes vivían sin ellos, sin poder intervenir. Y eso les dolía, más que la vida misma, porque entender que puedes amar pero no actuar es una de las lecciones más duras para un alma en pausa. A veces se les asignan tareas menores: acompañar a otras almas, sostener niños encarnando, velar por personas vulnerables. Poco a poco el alma vuelve a confiar, recuerda lo que fue, siente que aún tiene algo por hacer, y entonces elige regresar. No todos pueden hacer ese camino, pero quienes lo hacen traen consigo una sensibilidad distinta, una mirada profunda, una conexión especial con la tristeza del mundo. Son personas que, sin saber por qué, lloran con facilidad, que sienten nostalgia sin nombre, que sueñan con paisajes que jamás han visto y que aún en medio de la alegría guardan una parte de sí en silencio, porque aún están volviendo. Aún están recordando cómo es vivir en un cuerpo. Aún están aprendiendo a confiar en que esta vez quizás el amor no los romperá. Kant escribió que la razón nos guía, pero es el corazón el que nos empuja. Y en el plano espiritual, eso es radicalmente cierto. El alma herida no necesita razones para sanar. Necesita sentir. Necesita ser tocada por una vibración amorosa. Y esa vibración no siempre viene de un mentor. A veces viene de ti, de tu oración, de tu gesto, de tu abrazo a alguien que ya no quería vivir. Y si tú fueras el puente para que esa alma vuelva, y si una simple palabra tuya bastara para que un espíritu que duda, finalmente, diga sí, porque la reencarnación también se activa por resonancia. El alma que no quiere regresar puede cambiar su decisión al ver un acto de amor real, un perdón, un sacrificio, una promesa cumplida. La vida tiene más impacto en el otro lado de lo que imaginas. Cada vez que eliges el bien, estás creando una melodía que llega a planos donde hay almas escuchando, decidiendo, esperando una señal para volver. Tú también eres parte del plan. No eres un espectador, eres un emisario. Y mientras camines con conciencia, con compasión, con integridad, te conviertes en una luz que llama, porque no todo el mundo reencarna, pero todos, sin excepción, están buscando razones para hacerlo. El regreso más importante no es al cuerpo, es al alma. No todo el mundo reencarna, y quizás la pregunta más profunda no sea si volveremos a la tierra, sino si estamos volviendo a nosotros mismos, porque incluso aquí, encarnados, muchos ya se han perdido, caminaron tanto hacia afuera
que olvidaron cómo regresar al centro, al silencio, a la esencia. La reencarnación no es el verdadero milagro. El verdadero milagro es recordar quién eres mientras aún estás vivo. Y desde ahí, elegir. Elegir. Amar, elegir, sanar, elegir, vivir con propósito. Chico Xavier decía, cada día es una oportunidad de volver al alma, sin morir. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se protege el alma en este mundo de ruido, caos y sombra? Hay una técnica ancestral que muy pocos conocen. Fue transmitida oralmente por sabios del desierto y se ha conservado en algunas comunidades espirituales como un secreto sagrado. Es simple, pero poderosa. Antes de dormir, pon tu mano derecha sobre tu pecho y pronuncia en voz baja: estoy aquí, soy luz, soy alma. Que nada de lo ajeno me penetre, que todo lo mío me regrese. Luego, visualiza un círculo de fuego dorado a tu alrededor, un fuego suave, vivo, que gira lentamente, y dentro de él estás tú, completo, protegido, despierto. Haz esto por 7 noches seguidas y verás cómo tus sueños cambian, cómo tus pensamientos se limpian, cómo tu alma comienza a regresar a ti, porque no siempre necesitamos volver a la tierra, pero sí, necesitamos volver a la verdad. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo ignores. Es posible que alguien más también lo necesite. Comparte este video. Deja en los comentarios: estoy aquí, soy luz, soy alma. Suscríbete para recibir más mensajes como este. Tal vez no recordemos todas nuestras vidas, pero aún podemos hacer que esta sea inolvidable para el alma.